Muy buenas noches, señoras y señores. Bosa para servirles. De mi nuevo libro, Nuevos Descubrimientos Bíblicos, y en mis videos que les he pasado, se están cumpliendo al pie de la letra. Alerta. No se descuiden porque ya estamos en los últimos tiempos. Lo van a ver a continuación. Se están cumpliendo. Y traigo nuevos descubrimientos adicionales. No se duerman porque estamos en los últimos tiempos. Viene el día de la gran ira. Y también viene el arrebatamiento. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Le habla Rodolfo Barrientos Bosa. Estamos 3 de enero del 2018. Del calendario gregoriano. Del calendario bíblico no hemos terminado el 2017, sino hasta marzo. Estamos en San José, Costa Rica, al ser las 1:20 de la tarde. Les vuelvo a hablar nuevamente de mis descubrimientos bíblicos y dos adicionales muy importantes que quiero agregar. Yo he hecho un libro con base a esos descubrimientos que hice, llamado primeramente Apague la luz que ya nos vamos. Después le cambié el nombre por Aniquilamiento de la Tierra, y por último le puse los nuevos descubrimientos bíblicos. Y aquí voy a agregar dos nuevos descubrimientos importantísimos que va a aclarar mucho las cosas que todas las religiones pelean unas a otras, y todas se llaman que tienen la verdad y que la otra son la mentirosa. Pero aquí, en estos nuevos dos descubrimientos muy importantes, se les va a aclarar todavía más el asunto. Bueno, ¿qué descubrí yo? Resulta que todo el mundo unía las profecías de Daniel y el Apocalipsis, nada más. Pero no, yo agarré las señales que venían, las profecías de Jesucristo, y las señales que él puso de lo que iba a suceder, con todas las señales que vienen con los profetas, todas las profecías de los demás profetas, Isaías, Ezequiel, Joel, Miqueas, Nahum, y todos los profetas, Salmo 83 inclusive, Zacarías, los apóstoles y Jesucristo, como les dije, y los entrelacé y realmente me fue formando un rompecabezas increíble. Es más, queda mucho más exacto lo que va a suceder, porque Dios lo repite una y otra vez. Lo que pasa es que antes la gente agarraba solo el libro de Daniel y Apocalipsis, y con eso decían que ya estaban cumpliendo o profetizado, diciendo lo que estaba profetizado. Primero aclaro, ahora que hablo de profecías, que yo no soy ningún profeta ni ningún pastor. Simplemente soy un estudiante de la Biblia, y lo que he descubierto, gracias a Dios que me lo puso, es para que ustedes lo usen para su beneficio. Pero nada gana si ustedes escuchan lo que yo les digo si no lo comparten con su familia, sus amigos y sus seres queridos, porque no hay cosa más triste que ver sufriendo a un familiar. Imagínense cuando está enfermo un familiar, o cuando muere, es el dolor más duro que tenemos los seres humanos. Y lógicamente cuando uno está enfermo es trágico. Cuando la gente tiene hambre, vemos los casos de las hambrunas mundiales, que hay más de 1.000 millones de personas ahora pasando hambrunas. Eso es terrible, y eso va a suceder en todo el mundo. Pero hay gente que dice que lo que les gusta es predicar amor y paz y amar a Cristo, y que ya están con Cristo, y que lo demás no le interesa. Y claro, eso se trata, pero no se trata de esconder lo que va a pasar, porque al esconderlo estamos escondiendo el Apocalipsis, y para eso hay una maldición que dice que cualquiera que quite una palabra, una letra o el Apocalipsis entero, pues lógicamente pagará
dice Jesucristo que no lo tomará en cuenta para el reino de los cielos, por el contrario sería al lago de fuego. ¿Por qué que les digo esto? Porque al saber lo que va a suceder, hay una posibilidad de salvación. Hay un barco como el que tenía Noé, hay un rato para la gente que guarda los mandamientos, la fe en Jesucristo y el amor al prójimo, pero exactamente son los requisitos de la iglesia de Filadelfia. Yo cuando hablo de la iglesia de Filadelfia no es de ninguna religión, es lo que dice el Apocalipsis de las iglesias. Entonces, para eso es que hay que saber lo que va a suceder y a dónde estamos. Ahora, ¿cuáles son los problemas que están pasando? Primero, que acabo de comprobar que ya inició la última profecía, o sea, perdón, la última no, la primera profecía que viene de la gran tribulación, que es el día de la ira. ¿Y por qué yo sé que ya inició? Se los voy a mostrar. Se los voy a mostrar con fotos, con datos estadísticos y con lo que dice el Salmo 83, que es lo que viene a continuación y se los voy a explicar. Y además les voy a mostrar que Pablo no cambió el día de reposo. Lo logré fácilmente. Les voy a demostrar el versículo en que muchas iglesias se han basado o han cambiado el día sábado por el domingo con base a ese versículo, pero estaba mal interpretado y es muy fácil que se lo voy a mostrar. Más adelante lo verán. ¿Y por qué es importante esto? Porque Dios en Daniel 7 lo profetizó y dijo que Satanás iba a cambiar los tiempos y las leyes hablando de los mandamientos de Dios, pero lo van a conocer con este nuevo complemento y nuevo descubrimiento que acabo de hacer. Mira qué bonito, interesante. Sin embargo, voy a estarme haciendo una pregunta en todo el video. ¿Quién miente? ¿Las iglesias, los pastores o Jesucristo? Esa es la pregunta que voy a estar haciendo. No quiero decir que mientan por mala fe. Mienten por traición, por costumbre o porque no conocían cosas que uno ya ha ido descubriendo. Pero, ¿qué pasa si usted descubre que esa mentira o esa falsa interpretación era errónea, pero sigue con ese error? Simplemente ya se convierte no en ignorancia, sino se convierte en un pecado, porque ya usted lo hace a propósito. De hecho, esa es la verdad que quiero demostrarles cuando hablo de los mandamientos de Dios. Porque no en vano Santiago dice que el que falta un mandamiento falta en todos. Y les voy a mostrar que los mandamientos, una vez que Dios nos perdona los pecados, que Jesucristo por medio de su sangre nos libra de los pecados por su gracia, pero los mandamientos van a continuar porque la definición de pecado es violar un mandamiento. Y con Cristo Él nos ayuda a eliminar los pecados. Él decía, vete y no peques más. Eso es guardar, vete y siga guardando los mandamientos. Claro, con la fe de Cristo y con el amor al prójimo.
no de la Virgen María, ni de los santos, ni de los apóstoles, ni Santa Teresa, Santa Rita, San Pablo II. Eso no lo dice la Biblia, eso lo dicen los sacerdotes, los pastores. ¿A quién le creo yo? ¿A Jesucristo? Lo que dicen ellos. Esto no es un partido de fútbol ni un partido político. Aquí es claro lo que dice la Biblia. Que todas las religiones llegan al mismo Dios, eso es mentira. Solo Jesucristo te lleva a Dios. De hecho, el Apocalipsis, que aunque es un resumen de todo lo que dicen todos los profetas, inclusive Jesucristo, y con algunos detalles más, de hecho comienza hablando bienaventurado el que lee este libro. Pero cuando te los prohíben o no querés verlo ni leerlo o te da miedo porque de alguna forma te justificas para no compartirlo, ni siquiera tomar el tiempo de leerlo, siendo un libro tan sencillo de entender, aunque usted no crea. Sin embargo, yo quiero leerlo solo lo que dice al final, que es lo más grave y lo más penoso. Cuando termina el Apocalipsis 20 dice lo siguiente. Apocalipsis 22, perdón, versículo 18. A todos los que escuchan el mensaje profético escrito en este libro les advierto que si alguno añade algo al mensaje, Dios le añadirá a él las calamidades descritas en este libro. O sea, la gran tribulación y el día de la ira. Y si alguno quita algo del mensaje profético de Cristo, Dios, inclusive todo el libro, Dios le quitará su parte del árbol de la vida de la ciudad santa que en este libro se han descrito. Por eso significa que te va a enviar al lago de fuego en 2 platos. Porque el reino de Dios es el árbol de la vida y lo que viene en el milenio, que es gobernar con Cristo, es restablecer la tierra. Sin embargo, yo escuché a un señor que estaba hablando la profecía de la Biblia y todo lo entendía y lo explicaba muy bien. Inclusive creo que era católico el señor. Decía que él se permanecía en la iglesia para ir ayudándole a la gente que estaba en la iglesia, el pueblo de Dios. Sí, tienes razón, hay mucho pueblo ahí, porque la Biblia en Apocalipsis dice salir de ella, pueblo mío, cuando habla de la gran ramera. Pero la gran ramera significa todas las iglesias, principalmente cristianas, incluida la católica, que se llaman cristianas, que están falsificando la Biblia, la palabra de Dios, que están haciendo lo contrario y están engañando y llevando a millones de personas al infierno, porque están violando los mandamientos de Dios, y eso es no querer a Jesucristo. De hecho, el mandamiento de orar santos no era solo no orarlos, sino el que los hacía, el que los construye, el que hace las imágenes de santos. Es un castigo para Dios, o sea, no es jugando los mandamientos. Y yo les pido que lo vean con buenos ojos. Yo no estoy convenciéndolos, les estoy explicando nada más. Y espero que ustedes aprovechen esta explicación para su beneficio, de su familia y de sus amigos. Sobre todo para que Dios los logre salvar de la gran ira que viene, de la gran tribulación y del fuego del infierno. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra. Amén. Aleluya. Gracias. Como les dije, son las señales de Jesucristo las que vienen a definir y a unir toda la profecía de los profetas, de los apóstoles y de él. Entonces voy a hablar de una señal que acaba de cumplirse para el primer evento. Son 3 eventos. El día de la ira, que es al inicio de 7 años de la semana del profeta Daniel que quedó pendiente. La invasión del anticristo a Israel, que son 3 años y medio después. Y la guerra contra Jesucristo, que es al final de los 7 años. Si no los acorta, bueno, dijo Jesucristo que los iba a cortar antes los días. Pero son 3. Entonces, para el día de la ira va a ser en un día literal, como dice el profeta Isaías, porque comenzará el atardecer y terminará el amanecer. Dios destruirá a todos esos pueblos, y son todos los pueblos alrededor. Y voy a comenzar con esta señal, la que dijo
el Salmo 83, Joel y otros profetas, con la señal que dice en 83.3 y 83.4 del Salmo: contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente, han dicho, venid y destruyámoslos para que no sean más nación y no haya más memoria del nombre de Israel. Todas las naciones alrededor están diciendo eso: Irán, Turquía, y ahora se acaban de reunir, ¿sabe cuántos países? 57 países, 57 de todas las naciones islámicas, y también se reunió la Liga Árabe. Pero le voy a dar el por qué va a ser de un solo día, porque es tanto el armamento y la destrucción que viene al mundo ese día, que se van a cumplir ese día los 7 sellos y las 7 trompetas. ¿Y por qué lo sé? O sea, se divide en dos partes. Una, la primera guerra, que es al inicio, que va del Apocalipsis 1 al 10. Ya en el 11, en el 12 ya comienza otra historia. En el 11 se construye el templo de Salomón. Esa profecía también Zacarías la divide en dos. Desde que Dios da la orden, o sea, desde que se cumple el cumplimiento de los gentiles, que ocurrió el 13 de mayo del 2017, ahora, en el año calendario gregoriano, hasta, o sea, ahí ya les voy a explicar qué fue lo que pasó. O sea, desde el inicio de la semana 70, al principio de los 7 años, comienza el día de la ira con la guerra de Gog y Magog, profetizada en Ezequiel, pero también la profetizó Isaías, Joel, Zacarías. Entonces Zacarías agarra desde el primer capítulo hasta el 12, creo, o al 14, es la primera guerra, que son todos los países alrededor de Israel. Después hace lo mismo que el Apocalipsis, que después de ahí viene la guerra de todas las naciones del mundo contra Jesucristo y lógicamente el anticristo comandando esas naciones. Entonces son dos formas. Claro, también está la guerra que va a ser el anticristo contra los orientales, contra los chinos y los rusos. Pero por ahí anda el asunto, y voy a irlo explicando, que ya lo he explicado en todos los videos anteriores para que lo vayan viendo. Se acaba de cumplir esta profecía. 57 países se reunieron para planear cómo quitar a Israel del mapa y dejar a los palestinos. Y le voy a decir el armamento y por qué va a ser en un solo día. Erdogan, el presidente de Turquía, convocó a una reunión extraordinaria de emergencia donde 57 países declararon poner la capital a los palestinos y las fronteras de 1948, o sea, desaparecer a Israel del mapa. Pero ya Irán lo venía diciendo, que quiere desaparecer a Israel del mapa. Y los de Hezbollah, los de Hamas y el resto de palestinos y prácticamente el resto de musulmanes se van a unir, porque todos son musulmanes. También la Liga Árabe se acaba de reunir ahora en diciembre, ¿verdad?, por la declaración que hizo Donald Trump de declarar la capital de Jerusalén Este. Quiero hacerles un comentario. Yo también hice un video sobre el arrebatamiento antes de la tribulación y después de la tribulación. Está muy completo, véanlo. Pero ustedes pueden leer el capítulo 33 de Isaías. Es el mejor capítulo que explica cómo va a ser ese arrebatamiento. Inclusive el versículo 17 dice que nosotros vamos a estar en lo alto, desde el cielo viendo la tierra, y nos imaginaremos el terror que existe en la tierra, lo que va a pasar la gente. Inclusive ahí habla de que el destructor va a llegar y que va a comenzar a destruir en un día X. Y entonces, ¿quiénes son los que se van a salvar? Los que están con los mandamientos de Dios, la fe en Jesucristo y el amor al prójimo, o sea, los que evitan el cohecho, dice ahí, o los regalos por hacer un negocio, los que evitan las cosas malas, los que hacen justicia. Léanlo, porque realmente es espantoso lo que viene y lo que va a suceder. Uno de los mejores pastores que explica el asunto es José Urión, del arrebatamiento, y coincidimos en mucho y más. De hecho, yo lo escucho a señales y vale la pena escucharlo una y otra vez. Que dice que los embajadores llorarán cuando van a ir a hablar de la paz, porque
que va a ser tanto la destrucción y van a llegar llorando, pero también los valientes van a estar llorando, las calles desoladas. La tribulación no es jugando, el día de la ira es terrible, lo van a conocer más a continuación porque ya comenzó, ya de hecho, con lo que ustedes vayan a ver a continuación se van a dar cuenta que ya estamos iniciando ese periodo, y qué mejor con las pruebas que les voy a presentar. Gracias. ¿Y qué es lo que tienen esos ejércitos? Les voy a decir parte del armamento. Imagínense que todos sumando las armas, el presupuesto, en fin, todas los recursos que cuentan para destruir a Israel. Si ponemos un promedio de 66 países que piensan unirse a atacar a Israel, más o menos sería así. Aviones son 33,000 en conjunto, vaya a ser en conjunto la suma. 33,000 aviones, 26,400 submarinos, 330,000 fragatas, 6,600,000 tanques entre 66 países poderosos, ¿verdad? No son cualquiera. Rifles y pistolas son esto estoy hablándole actualmente, y el gasto hablamos por año, ametralladoras, pistolas y rifles, por ahí anda en 1.320 millones de pistolas y rifles, y súmele en balas y balas grandes la misma de triple cantidad, son billones de balas. Helicópteros 52,800, misiles por año, o sea, entre todos juntos suman 132 millones de misiles. Imagínense atacando Israel, más las balas grandes, los cañonazos y los morteros y todo lo que cuentan, o los carros esos de que tiran misiles. No hay país en el mundo que se pueda defender de tal ataque. Por eso Dios lo va a destruir en un día, por eso se llama el día de la ira. Ese día, bueno, no he hablado del armamento nuclear. 15 países cuentan con 20,000 artefactos nucleares que destruyen la Tierra en 10 minutos si les da la gana. Imagínense que más el armamento químico. Imagínense que va a ser tanta la destrucción que ese día de la ira, que se presentan las 10 plagas y que Dios destruye esos ejércitos en menos de un día. Puede ser que los sellos y las trompetas continúen ahí, porque parte de los sellos de la trompeta de la hambruna, digamos los 5 meses que va a hacer el Satanás cuando abra el pozo del abismo y salgan los ángeles atormentando a las personas, malas enfermedades, el cólera, el problema económico mundial, porque esos países todos son petroleros. En síntesis, va a ser tan grande el asunto que no creo yo que ni siquiera Estados Unidos, ni Inglaterra, ni Europa junta pueden combatir a estos pueblos en conjunto con tal armamento, menos Israel, que es un país como el tamaño de Costa Rica. Entonces, el día de la ira es literal. Pero ¿qué pasa el día de la ira? Es algo increíble. Antes de ese día, tal vez en el momento que ya se unen todos a atacar y que van a comenzar a disparar, o en el momento que comienzan a disparar, antes Dios los va a destruir. Pero antes de destruirlos, con granizo, fuego, azufre y todas las señales que da Jesucristo y todos los profetas, mucho antes va a haber un arrebatamiento. Dice que va a guardar de la ira a su iglesia. ¿Cuál iglesia? La que se encuentra con las condiciones de la iglesia de Filadelfia, que guarda los mandamientos de Dios, la fe en Jesucristo y el amor al prójimo, incluido el sábado, que es un mandamiento, y un mandamiento muy importante porque es por la eternidad. Y vamos a ver por qué los mandamientos
y el sábado son muy importantes. En resumen, a continuación. Pero también el descubrimiento que hice yo en la profecía de Zacarías, me di cuenta que Dios dijo que iban a pasar 70 años desde que Israel volvía a su tierra. Para 70 años no iba a hacer nada en el mundo. O sea, nada que iba a destruir, ni que iba a permitir la guerra ni vagón, ni nada de eso. Sino que después de esos 70 años van a venir todo eso, inclusive posiblemente el anticristo. Y posiblemente, ¿cómo se llama? Todo lo que ya le dije yo el día de la ira, que nadie sabe la hora y el día, porque eso es clave. Es en cualquier momento. Pero sí estamos sabiendo los tiempos y los momentos, porque ya esta profecía, con esa unión de los países árabes, con esa declaración y con todo el armamento que existe y con otras señales que dice que es el tiempo del fin va a ser cuando los judíos estén en su tierra y regresen a Israel. Entonces, ¿qué pasa? Que se va a cumplir la última profecía que dijo Jesucristo, perdón, la última no, me confundo, la profecía que dijo Jesucristo del de que Jerusalén iba a pasar totalmente en manos de los judíos. Ya pasó, ya tienen Jerusalén, pero falta Jerusalén este. ¿Cómo va a suceder con esa guerra de un día y ya no va a haber oposición de los musulmanes porque todos van a estar destruidos? Inmediatamente Israel construye su templo. Igualmente ustedes agarran Apocalipsis 11 y Zacarías 11, ven que inmediatamente se construye el templo. ¿Y por qué se construye el templo? Después de que pasaron los 7 sellos y las 7 trompetas, y es el inicio de los 7 años, porque a los 3 años y medio el anticristo va a invadir y a meterse en el templo y pasarse como Dios y solamente Dios. Pero a partir de ese día, del día de la ira, también comienzan los 2 testigos y los 144,000 marcados, que antes de haber empezado el día de la ira, que Dios, Jesucristo, los marcó en sus frentes, 12,000 de cada tribu. Ellos van a predicar a Israel y lo van a cristianizar, porque la gracia no termina. La gracia va a continuar. Lo que terminó fue el periodo de los gentiles. La gracia comenzó con los judíos y va a terminar con los judíos, y ellos no tienen que cristianizarse. Nosotros no tenemos que judaizarnos. Pero el rapto también va a continuar, porque el rapto, mucha gente que va a ser decapitada, muchos cristianos que fueron engañados, que no cumplieron ese sábado o los mandamientos de Dios, o que oraron imágenes, y por más buenos que sean y por más obras increíbles que hayan hecho, tal vez más grandes que la Madre Teresa, pero si no cumplieron esos mandamientos, esos cristianos tal vez se arrepientan en el momento de la ira de la gran tribulación. O sea, al momento de la ira es el inicio de la gran tribulación, y esa gran tribulación dura 7 años. Entonces, inmediatamente después de ese día se comienza a construir el templo en Israel, y al cabo de los 3 años y medio se mete el anticristo, hace otra guerra con todo el mundo, se destruye el resto de la población. Eso en ese periodo va a ser de hambruna, de muerte, de persecución. Viene la marca de la bestia, que es el microchip, o póngale usted cualquier cosa idéntica, pero ya existe el código barra con que usted puede comprar con el 666, ya fuera por microchip, celular o lo que fuera, o con el nombre de la bestia. Eso va a ocurrir. Y paradójicamente, el 14 de mayo del 2017, que terminó el periodo de los gentiles en la tierra, se manifestó un hombre como presidente de Francia, haciendo el símbolo masónico con sus manos y la torre, la pirámide que está detrás de él, y dice que va a gobernar como un dios Zeus, y habla de las palabras masónicas: libertad, fraternidad y otra más, ahorita me acuerdo, con los masónicos, que son los mismos Illuminatis, que es el ojo que todo lo ve, porque en Apocalipsis 13 dice que se va a ¿cómo se llama?
se va a controlar a toda la población, lengua, en fin. Viene después del Apocalipsis 12:13, ya el anticristo se va a presentar y el falso profeta engañando a todo el mundo que puede para llevarlo a perdición. Pero en ese transcurso va a morir mucha gente. No digo que al principio puede ser que mueran desde el día de la ira hasta los 3 años y medio 2.000 millones de personas, y los que queden vivos no es gracioso porque va a haber hambruna, llagas, va a haber sequía, porque los 2 testigos van a cerrar el cielo, la luna se va a volver roja, el sol oscuro. Imagínense que el sol alumbrando no la cantidad que alumbra, entonces las cosechas van a ser escasas. Entonces por eso es que imponen la marca, no porque sea un hombre de paz y que diga que voy a traer prosperidad y que los voy a hacer ricos como muchos pastores dicen. No, por necesidad, por hambre, mucha gente va a cambiar y se va a condenar porque que se ponga esa marca o ahora el anticristo o lo siga, va para el lago de fuego. Es triste, es duro, pero ese día la ira ya está a las puertas, ya con esta declaración de esos países y con ese armamento. Imagínense que solo el gasto anual en armamento en el mundo anda, el presupuesto anual en 2 billones, para no decir 2.000 millones de dólares, 2 billones de dólares en todos los países del mundo con el armamento anual. En 10 años son 20 billones de dólares que han gastado en armamento, solo en 20 años, y este siglo, desde la Segunda Guerra Mundial acá, ha sido el siglo del armamento mundial. Es más, desde 1917 a 2017, 100 años de armamento mundial, de gasto con hambruna, 1.000 millones de personas con hambre y billones, trillones de dólares gastados en balas, en armas, en ejércitos, en orgullo, en maldad, en destrucción, y eso es lo que viene a la tierra. Que los judíos son, aparte de ahí, que son, ¿cómo se llama? Que son nazis, que son, eso es otra profecía que se está cumpliendo al pie de la letra. ¿Por qué se está cumpliendo? Porque todas las naciones del mundo, todas las personas van a odiar a Israel, y el que odia y maldice a Israel, Dios lo maldice, y el que ama a Israel y lo bendice, Dios lo bendice. Es otra profecía, además de paz y seguridad, es otra señal. Y ya que estoy hablando de las señales, voy a hablar de las señales que viene a unir toda la profecía, y son señales reales, son señales que yo le voy a ir poniendo. Esta vez lo voy a hacer al revés, voy a hablar de las señales y les voy a poner los versículos. Dice que las potencias de los cielos serán como vías, es una señal que todos los profetas hablan. La luna se va a poner roja y el sol se oscurecerá. Eso lo dice Jesucristo y lo dicen todos los profetas en ese día de la ira. No estoy hablando de la segunda guerra, que es con el anticristo, pero después de ese día ya el mundo no va a ser igual hasta que se destruya y se vacíe la tierra. 7.000 millones de personas en 7 años. Ese día Dios destruirá los países alrededor del anochecer al amanecer, en menos de un día, en 12 horas. Un terremoto grande, seguro en todo el mundo, en esa región principalmente. Harán que se maten unos a otros, es otra señal. Todos lo dicen. Lloverá fuego del cielo como Sodoma y Gomorra. Varios kilos de 40 kilos ardiendo, o sea, carbones ardiendo que van a atacar Dios a esas naciones. Caerá un meteorito o asteroide en el mar. Eso mucha gente lo ha dicho, lo profetiza como si fueran profetas. No, eso está en la Biblia, en Apocalipsis. Y se levantará un gran estruendo y destrucción sobre muchos países. Muchas estrellas caerán del cielo. Esos son, claro, millones de ¿cómo se llama? De misiles. Porque recuerde que Israel, las 10 tribus van a aparecer, y esas 10 tribus son Estados Unidos, Inglaterra, Australia, Canadá,
parte del norte de Europa, inclusive parte de España. En América muchos habremos judíos o israelitas, las Canarias, en fin, parte de Francia. Habrán muchos israelitas, y él dice que con un silbido van a aparecer y las va a mandar a Israel, porque fueron esparcidas desde 700 años antes de Cristo. Son las ovejas perdidas de Cristo, pero hay una profecía que aparece, una profecía de Zacarías, dice que van a aparecer con un silbido de Dios. Pero entonces todas esas naciones alrededor van a atacar a esas naciones israelitas, porque el diablo sabe quiénes son israelitas. Ellos no saben que son israelitas, y a ese día van a comprender y van a conocer que son israelitas. Por eso defienden a Israel, a Judá, que actualmente en Israel que está Judá y Benjamín. La tercera parte de los hombres serán destruidos. Son señales que son comunes. El día de la ira es literal, en un día, en una hora. No sabemos cuándo, pero ya está la fecha. O sea, lo que falta es el día y la hora. El día es un día, 24 horas, o cualquier día de estos. El Apocalipsis viene siendo un resumen de todos los profetas, les recuerdo. Inclusive las profecías de Jesucristo son las más pequeñas, concisas y exactas. Y cuando digan todos paz y seguridad, es otra señal. Cuando digan que todas las naciones se ponen de acuerdo, es otra señal. Podemos hablar que la señal también es que cuando todos puedan comprar y vender bajo una marca, ya existe, es otra señal. También otra señal que todo pueblo, lengua y nación controlará. Ya existen las cámaras de video, los GPS, los celulares. Es otra gran señal. En fin, ¿por qué es necesario conocer esto? Porque hay una forma de salir, que es comportándose como en la iglesia de Filadelfia, guardando los mandamientos de Dios y la fe en Jesucristo. Se me hace, este resumen se me hace corto, pero largo, pero corto, pero necesario. Continuaré hablando un poquito más de los mandamientos de Dios y de los otros descubrimientos. Les voy a compartir este nuevo descubrimiento. Y vuelvo a repetir la pregunta anterior. ¿Quién miente? ¿Los pastores, los sacerdotes o Jesucristo? ¿O nos engaña? Bueno, simplemente lo que han usado los pastores o las iglesias es Hechos 20, porque Pablo dice que ese día estaba reunido para partir el pan, el primer día de la semana, el domingo. Entonces yo me di cuenta que eso fue un mandamiento de Dios, que tenía que partir el pan durante 7 días, empezando por la Pascua, porque era partir el pan sin levadura, y era una fiesta que había que seguir todo Israel, todos los judíos israelitas. Entonces, eso no significa que estaba reunida el día del Shabbat, sino era uno de los 7 días del pan sin levadura que había que partirlos. De hecho, ese día Pablo salía de gira. Bueno, quiero dar algunos ejemplos de los mandamientos y el sábado. De que el cuarto mandamiento, el sábado, no estaba abolido, y los otros mandamientos mucho menos. Pero que decía Jesucristo y que decían los apóstoles. Voy a empezar con Jesucristo. Jesucristo decía, vine a cumplir la ley, o sea, hablando de los mandamientos. Ni un punto ni una coma pasará de la ley. También dijo, no vino a abolirla, ¿verdad?, sino cumplirla. Le dijo al rico que para que ser salvo. El rico le dijo que tenía que ser para ser salvo. Él le dijo, guardará los mandamientos, y comenzó a numerarlos. Entonces le dijo el rico, yo los he guardado. Entonces Jesucristo le dijo, bueno, falta una cosa, vete y vende todo lo que tienes y sígueme. Esos 3 conceptos es realmente la gracia que comienza Pablo. O sea, guardar los mandamientos de Dios, seguir a Jesucristo, y el amor al prójimo, dándole cosas cuando uno le sobra o tiene de más, o vender las riquezas y repartirlas a los pobres. También Pablo, el argumento que daban, que les comenté anteriormente, voy a decir más bien Pablo lo que hacía. Si ustedes lo pueden ver en ¿cómo se llama?
en algunos versículos que lo va a aumentar, pero digamos en Hechos 13:42, que dice cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles rogaran que se reunieran el próximo sábado. Hechos 13:44, el siguiente sábado se juntó toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Bueno, ahí lo siguen leyendo. También o sea, demuestra que Pablo seguía reuniéndose los sábados, siempre lo hizo, y todos los apóstoles. De hecho, también lo pueden ver en Hechos 17:2. Llegaron, conforme a la costumbre, se reunían cada sábado durante 3 semanas. Pablo, Hechos 18:4. Todos los sábados iba Pablo a la sinagoga. Pero eso también lo hacía Jesucristo. Si ustedes leen los evangelios, lo van a ver que Jesucristo, cuando inicia su peregrinaje y su ministerio, él lo inició un sábado en una sinagoga, hablando de la profecía de Isaías, que se cumplió ese día. A Herbert W. Armstrong que la señora fue la que le enseñó a él que estaba equivocado, que los domingos se había resucitado Jesucristo. Si ese argumento lo agarran para decir que el día del Señor es el domingo, no. Jesucristo decía que Él era el Señor del sábado. Resulta que hay una progresión matemática infalible en Mateo 12:39 y 12:40, donde Jesús dice que solo una señal dará. Y esa señal es una operación matemática infalible, porque dice que así como dice, gente malvada e infiel pide una señal milagrosa, pero no solo le dará más de una, imagínense, solo una. Y realmente esa señal es la que dice, así como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días de 12 horas y 3 noches de 12 horas, el gran pez, así el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches dentro de la tierra. Está diciendo 72 horas. Porque si ustedes creen que él murió un viernes, mentira, porque entonces estaba la noche del viernes, la noche del sábado, la noche del domingo. Y las mujeres lo vieron el primer día de la semana, el domingo, entonces no son 3 noches. Quiere decir que si él murió a las 3 de la tarde, que tenemos esa suma, y las mujeres lo vieron el domingo en la madrugada, el primer día de la semana, él tuvo que haber resucitado sábado en la noche, sábado sí, a la hora que murió él, a las 3 de la tarde, y de ahí devolverse 3 días para saber el día que murió. Entonces quiere decir que él murió miércoles a las 3 de la tarde, porque era un dato que nos da la Biblia. Quiere decir también que son 72 horas que después de ese día que él murió venía el Gran Shabbat, que era la Pascua, que se celebraba, la fiesta de pan sin levadura, que les acabo de hablar, y a las 6 de la tarde, ya cuando oscurecía, ya no se podía, tenía que morir antes de Jesucristo, porque no pueden dejar el cuerpo ahí, porque era un Shabbat. Después, ese mismo día, de que comenzó el miércoles a las 6 de la tarde y terminó el jueves a las 6 de la tarde, comenzaba el viernes, que era jueves a las 6 de la tarde. Estoy hablando del calendario judío con el gregoriano, para que todos entendamos, porque los días en Israel se comienzan a contar de 6 de la tarde un día a 6 de la tarde del otro. Entonces quiere decir que el viernes las mujeres fueron a comprar las esencias para ungirlo a él, y venía entonces el viernes a las 6 de la tarde, comenzaba el otro Shabbat, al sábado a las 6 de la tarde. Entonces ellas no podían llegar a ungirlo hasta que pasara el Shabbat, el segundo sábado en esa semana, y eso sucedió al amanecer del domingo, cuando todavía no había aclarecido. Pero como eso no parece una matemática, entonces Jesucristo lo vieron el domingo en la madrugada, no significa que resucitó el domingo en la madrugada. Eso lo pueden leer en la llave maestra de la profecía de Herbert W. Armstrong, donde yo lo descubrí, y yo no sabía, nunca lo había leído miles de veces y no sabía. Otro versículo que agarran es 1 Corintios 16:2, que recogían una colecta para mandar a Jerusalén. Eso no significa que ese primer día de la semana, ese domingo, estaban recogiendo porque era el Shabbat, no, significa pues ya se trabajaba, ya se tenían ingresos,
También mucha gente con trabajaba ese día le pagaban ese mismo día o vendía lo que vendía ese día. Entonces cuando llegara Pablo después de la gira y recogían esa plata y la mandaban a Jerusalén. Pero tampoco significa, igual que el pan sin levadura, que estaban celebrando el Shabbat, no, estaban recogiendo plata para ayudarle a la gente. Lo que pasa que con la gente es que si ustedes leen Hechos, por ejemplo, 13:45, pero viendo los judíos, que hoy día son todos los que llaman cristianos también, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemándolo. Eso es lo que pasa hoy día, que cuando ustedes encuentran algo nuevo, no lo creen. Yo le he compartido esto a más de 7,000 iglesias y algunos hasta me han regañado y otros ni me han contestado. Y nada ganamos nosotros si guardamos las cosas que descubrimos, porque no se trata de la destrucción que viene del mundo, se trata de salvarse antes de la destrucción. Se trata de estar como la iglesia de Filadelfia, cumplir lo que dice Jesucristo y la Biblia sobre la iglesia de Filadelfia. Porque me pueden decir que yo estoy equivocado, eso no importa. Yo no soy profeta ni pastor. De hecho, todos podemos equivocar. Pero también Jesucristo dice que cuando conocemos las cosas debemos compartirlas, porque de nada ganamos. Que usted sabe que viene un asesino, un ladrón, y usted no le avisa a su hijo, su hija, o su vecino, sus amigos, de que lo van a matar. Porque entonces ya usted sería igual de cómplice, que encubre a un asesino y le da más bien a salvarlo antes. Jesucristo hizo muy claro que mandará la sangre, de que si usted sabe la palabra de Dios y la revela y el justo no la atiende, pues usted se libra porque usted se lo dijo. Pero si usted no le dijo nada, también Dios va a pedir cuentas a usted. Eso lo dice Jesucristo, léanlo. Hay iglesias extremadamente que son falsas rameras, algunas porque han cambiado los mandamientos de Dios, hacen ahora santos, otras porque roban a la gente, le piden plata. Cobran por la palabra de Dios, se hacen ricos, se compran carros, aviones, pero también Dios en Apocalipsis 17, 18, 19 dice, salid de ella, pueblo mío. No solo porque ustedes digan, no, ese es mi pastor, yo creo en Dios y lo amo y lo quiero y lo adoro y lo alabo No, porque Dios dice que salgan de ellas. Yo he visto inclusive pastores de sana doctrina que dicen esto y el otro, y cuando los veo hay un escándalo que ellos mismos lo reconocen, que fallaron, que vieron pornografía, que conquistaron a una mujer, que todas esas cosas que lo convierten en pecado. Otro pastor, inclusive de origen judío, también un buen pastor, buen comunicador de sana doctrina, también robándole a otra iglesia plata, dinero. Una persona que yo admiraba mucho, pero ¿cómo yo lo voy a seguir cuando él hace estas cosas? Yo inmediatamente los hago a un lado, los aparto. Claro, se pueden arrepentir y Dios perdonarlos, porque esa es la gracia de Cristo. Y yo no los estoy juzgando, simplemente Vea, más del 80% de las personas del mundo no creen en Jesucristo y dice que nadie entrará al cielo si no es por medio de Jesucristo.